alcemos nuestros ojos, se sepa su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Aunque aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes. Agradezco mucho al Señor por esta hermosa oportunidad. Y vamos a tener una oración. Pidamos al Señor que sea nuestro director. ¿Les parece? Oramos de la siguiente manera. Querido Padre Celestial, Señor, tú que moras en los cielos, te damos muchas gracias porque aunque el enemigo trató de evitar que conversáramos, que nos conectáramos, tú has logrado, Señor, el éxito. Por favor, sella esta comunicación, que el mensaje que se va a transmitir pueda darse tranquilamente, Señor, y que pueda llegar a miles de oídos conforme a su voluntad. Sagrado Padre, pedimos su dirección, su sustento, su guía y su paz. Por favor, instrúyanos a través de su palabra y ayúdenos, Padre, para prepararnos para lo que se avecina. En Cristo Jesús, Señor nuestro, le rogamos y le agradecemos por todo. Amén y amén. Amén. Hermanos, por favor, denme un amén para yo saber que no me quedo hablando solo, ¿sí? Por favor. Amén, amén. Muy bien, gracias a Dios, bendito sea, yo le escucho claramente, así que agradezco a Dios por esto. Bueno, hermanos, vamos a entrar en materia en este momento. Acompáñenme en un momento, por favor, libro de Marcos, y vamos a ver el capítulo 13 de Marcos y el versículo 14, ¿sí? Capítulo 13 de Marcos, el versículo número 14. Había una señal que el Señor le dejó a sus discípulos. Había un aviso, había una noticia de la cual ellos debían de estar pendientes, había un evento del cual ellos debían de estar pendientes, y el Señor se los dijo de esta manera. Más, ahí la palabra más implica que ellos tenían que estar pendientes de esto, más cuando vieres la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mis amados hermanos, una señal inequívoca para los apóstoles, una señal inequívoca para los seguidores de Cristo Jesús, nuestro Salvador, una señal que no dejaba lugar a dudas, y era la señal hacia la cual ellos tenían que tener en todo momento ubicada, enfocada su atención. Nosotros en este tiempo en que estamos viviendo, mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos solemnes, tiempos peligrosos, tiempo de cumplimiento profético, tiempo de desarrollo de verdades trascendentales que tienen que ver mucho, mis amados hermanos, con nuestros intereses eternos y con los intereses de nuestro Padre Celestial. ¿Qué señal nos dejó el Señor a nosotros en su palabra? ¿Qué señal nos mostró el Señor que debíamos nosotros estar pendientes en todo momento? Hoy nosotros vemos la excitación que cunde, hoy vemos la excitación que reina, hoy nosotros vemos la sensación, el amarillismo que reina por todos los lugares. Amados hermanos, ¿cuál es la señal que el Señor nos dio? Debemos dejarnos llevar por sensacionalismos, debemos dejarnos llevar por noticias, debemos dejarnos llevar por cosas espectaculares, o tenemos que tener nuestros ojos centrados en una señal. ¿Cuál es el gatillo que el Señor mostró? Yo quiero leerles en este momento a ustedes, mis amados hermanos, una declaración muy interesante, ¿sí? Y esta declaración la encontramos nosotros en notas biográficas. Notas biográficas, páginas 450 y 451, donde la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu de Dios, nos dice: no hace muchos años, un hermano que trabajaba en la ciudad de Nueva York publicó algunas noticias. Mire, un hermano X publicó algunas noticias en la ciudad de Nueva York. Este hombre trabajaba en una tipografía
y imprimía. Entonces publicó algunas noticias. Esas noticias, dice ella, eran alarmantes con respecto a la destrucción de esa ciudad. Este hombre había reunido algunas cosas sensacionales y había publicado un panfleto en el cual hablaba con respecto a la destrucción de Nueva York, la gran ciudad, la gran manzana. Ahora, sigue diciendo ella, yo escribí inmediatamente a quien estaba a cargo de la obra allí, diciéndole que no era sabio publicar tales noticias, que ello haría surgir una excitación que resultaría en un movimiento fanático. Oído con esto, mis amados hermanos. La pluma inspirada reprendió a estos hermanos diciéndoles que si se seguían publicando este tipo de noticias a nuestro pueblo, entonces esto resultaría en una excitación, la cual resultaría en un movimiento fanático, y que esto perjudicaría la causa de Dios. Punto. Sigue diciendo ella. Es suficiente presentar la verdad de la palabra de Dios al pueblo. Wow, ¿qué es suficiente? Dice ella. Publicar la palabra o presentar la palabra de Dios al pueblo. Las noticias alarmantes, dice ella, son perjudiciales para el progreso de la obra. Uy, hermanos, interesante, aguda esta declaración, ¿eh? Dice ella, voy a volver a leer la última oración. Las noticias alarmantes son perjudiciales para el progreso de la obra. Hermanos queridos, ¿por qué hemos querido comenzar así este tema hoy? Porque por un lado se escucha el desarrollo de lo que nosotros estamos enfrentando en este último tiempo. Amados hermanos, estamos todos expectantes por el COVID-19. Nunca antes esta generación que estamos nosotros viviendo había tenido que afrontar algo semejante. Nunca antes nosotros habíamos visto o nos había tocado que permanecer hacinados en nuestros hogares durante más de una semana. Yo en lo personal tengo 41 años, hermanos, nunca había vivido cosa tal. Nunca había tenido que salir de mi casa cuando se va al supermercado con un tapabocas. Hermanos, jamás yo había visto eso. Hoy nosotros vemos que eso se está desarrollando frente a nuestros ojos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debe esto de llamar nuestra atención? ¿Es realmente esto un detonante para los eventos finales? ¿Realmente ha comenzado el tiempo de angustia previo? Yo escucho miles de personas hoy causando sensacionalismo con esto del COVID-19. Déjenme decirles una cosa, mis amados hermanos y hermanas. Los movimientos finales, los eventos finales, el mapa de los eventos finales, Dios lo ha dejado claramente revelado a su pueblo a través de la Biblia y del Espíritu de profecía. No hay por qué causar sensacionalismo, ni fanatismo, ni amarillismo. El mapa de los eventos finales está claramente revelado en la Biblia y en el Espíritu de profecía. El Señor en su misericordia nos mostró qué eventos se iban a estar desarrollando y también nos mostró cuál es el evento gatillo de los eventos finales. Nos mostró cuál es el evento que nos llevaría o que nos adentraría en el tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia pequeño. Y hoy encontramos voces proclamando por todos los lugares un sensacionalismo enfermizo que realmente lo que está haciendo muchas veces es deteriorar, dañar la experiencia cristiana de multitudes. En pocas palabras, es un arma del demonio tratando, mis amados hermanos, de echar por tierra la obra del Señor. Vamos a entrar en este momento a leer eventos de los últimos días, página número 112, y vamos a ubicar el gatillo de los eventos finales, la puerta a los eventos finales, y les voy a explicar en el marco de este mapa de eventos finales,
¿En qué es importante el COVID-19? ¿Ok? La pluma inspirada nos dice, Evento de los Últimos Días, página 112, antes de que venga la ley dominical mundial, habrá calamidades por todas partes, o la ley dominical nacional. Satanás pone su interpretación sobre los eventos, dice la pluma inspirada. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Ahora vamos a detenernos un momento aquí para ubicar los personajes. Primero vemos a Satanás. Dice, Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Es decir, el enemigo también tiene una interpretación con respecto a los eventos finales. Y dice, luego dice, y ellos piensan. Ahora, ¿quiénes son ellos? Precisamente los dirigentes políticos, los reyes de la tierra, los que tienen en sus manos los mandos gubernamentales. Mis amados hermanos, ellos piensan como él quiere que lo hagan. ¿Como él quién es? Pues como Satanás. Es decir, los reyes de la tierra piensan como Satanás quiere que piensen. Que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Punto. Aquí me detengo un momento para explicar lo siguiente. Las calamidades que llenan la tierra. Mis amados hermanos, antes de que venga el decreto dominical nacional, es decir, la ley dominical obligatoria por constitución en los Estados Unidos de Norteamérica, habrán calamidades por todos lados. Y nosotros estamos hoy viendo esas calamidades. Sin embargo, no es el gatillo de del tiempo de angustia pequeño. Ahora, sigue diciendo ella, que esos líderes mundiales, esos reyes de la tierra, pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgarán leyes imponiendo la observancia del domingo. Aló, hermano, ¿me están escuchando? Amén. Gloria al Señor. Ahora mire lo que está diciendo aquí. Esos hombres influyentes, es decir, los políticos de la tierra, especialmente de los Estados Unidos, pensando en apaciguar la ira de Dios, promulgarán leyes imponiendo entonces la observancia del domingo. Es decir, ¿qué nos está diciendo este párrafo? Es muy revelador, muy profundo, mis amados hermanos. Nos está diciendo de que antes de que venga la ley dominical nacional, es decir, en Estados Unidos, habrá en el planeta Tierra cataclismos, calamidades, terremotos, pestes, hambres y todas las señales que el Señor describió en Mateo capítulo 24. Es decir, cada una de esas pequeñas señales la podemos comparar a un delgado riachuelo que va caminando velozmente hasta descargar sus aguas en un río mucho más grande. Y ese río mucho más grande es la ley dominical nacional. A su vez, ese río mucho más grande va descendiendo rápida y velozmente hasta desembocar en el mar. Ese mar lo compararíamos a la ley dominical universal. Ahorita nosotros estamos en los pequeños riachuelos y el COVID-19 es uno de esos pequeños riachuelos, como lo fue también la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, así como lo fue, mis amados hermanos, el terremoto de Japón y el terrible tsunami que le siguió hace algunos años atrás, así como también lo ha sido la peste del SIDA, así como también lo ha sido la peste del SARS, así como también lo ha sido, mis amados hermanos, muchísimas otras pestes que nosotros hemos visto en este último siglo que se han levantado y han azotado, como por ejemplo el ébola, ¿ok? Los terribles huracanes que se han dado en Estados Unidos, Katrina y lo demás, el terrible y potente terremoto, tsunami y demás que han venido azotando muchos lugares, el cataclismo que ocurrió y azotó Puerto Rico el año pasado, ¿verdad? Todos estos son riachuelos que nos anuncian, por supuesto, tienen su lugar en los eventos o en el mapa de los eventos finales,
pero no son el gatillo de los, eventos finales, si podríamos decir, ¿ok? Son señales que nos van llevando, mis amados hermanos, hacia el gatillo, o son riachuelos que nos van llevando hacia el río más grande. Amados hermanos, esto indiscutiblemente nos está llevando hacia la ley dominical nacional. Pero hay otros aspectos mucho más interesantes y de mucho más peso. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras Biblias un momento en el capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo número 15, dice la palabra de Dios. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí nosotros estamos viendo, mis amados hermanos, el desarrollo de un ente, el desarrollo de un protagonista de los eventos escatológicos. Y es nada más ni nada menos que la conformación de la imagen de la bestia. Hermanos queridos, un evento extremadamente significativo para el desarrollo, o para más bien el cumplimiento profético. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. ¿Quiénes conforman la imagen de la bestia? El revelador de Patmos, inspirado por el Señor Jesucristo, nos ha mostrado inequívocamente que la imagen de la bestia es conformada por el protestantismo apóstata de Norteamérica, uniéndose, mis amados hermanos, con el poder político norteamericano. Y nosotros hemos visto en los últimos años que precisamente es lo que se ha venido dando en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se dio el último huracán en Estados Unidos, se me escapa ahorita el nombre del huracán, que azotó también fuertemente Puerto Rico, nosotros vimos que el señor presidente de Estados Unidos dio por ley constitucional un domingo nacional como día de oración. Y los que estaban apoyando detrás de él esta declaración o esta ley fueron precisamente los protestantes de Norteamérica. Ahorita, con esta peste que se ha levantado, mis amados hermanos, el COVID-19, vimos que nuevamente el presidente de Estados Unidos repitió la acción gubernamental de decretar un día nacional de oración, y fue precisamente el domingo. Mis amados hermanos, vimos también que Donald Trump dio la orden para que se creara una oficina de religión en la Casa Blanca. Y estos son eventos extremadamente significativos, porque cumplen al pie de la letra la profecía. El cumplimiento total del levantamiento de la imagen de la bestia, nosotros lo estamos viendo ahorita. Estamos viendo el levantamiento de la imagen de la bestia, que en Estados Unidos, junto a la gran ramera que actuará en Europa, entonces sumirán al planeta entero en una angustia terrible y se levantará persecución para el pueblo de Dios. Comentando este pasaje, la pluma inspirada dice en el comentario de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 al 17, ella dice lo siguiente: cuando la legislatura prepare leyes que ensalcen el primer día de la semana y lo coloquen en el lugar del séptimo día, entonces el artificio de Satanás estará perfeccionado. Miren qué interesante, el artificio de Satanás. Volviendo en este momento, evento de los últimos días, página 112, la pluma inspirada dice: esa misma clase de gente, es decir, los
gobernadores de Estados Unidos, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, ¿ya?, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. En el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 115, la pluma inspirada nos da una declaración, hermanos, sorprendente. Escúchela, por favor. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis amados hermanos! ¡Qué certera esta declaración! Ahora, déjenme mostrarles lo siguiente. Precisamente en estos días, en este año, al comenzar este año, nosotros hemos visto que en Estados Unidos ha comenzado a batirse lo que son, mis amados hermanos, las postulaciones a la presidencia. Nosotros hemos visto, mis amados hermanos, que ya los postulantes están compitiendo entre sí. Se están dando debates entre ellos, porque dentro de poquito terminará precisamente el periodo de Donald Trump, aunque Donald Trump también se postuló para un siguiente periodo. Ahora, es interesante que pensemos en esto. Miren lo que está diciendo. A la par de que estos personajes se postulan, necesitan ellos ganar popularidad en medio de la gente. Ahorita, en mayo, se acerca la reunión que el Cuerno Pequeño llamó la atención de los reyes de la tierra para que vayan hasta Roma y tengan una reunión en pos de la educación universal. ¿Qué se irá a tratar en esta reunión? Yo no quiero especular bajo ningún momento, no quiero especular, pero es muy probable que en esa reunión se pida la ley dominical nacional. ¿En pro de qué? En pro del cuidado del planeta, en pro de cuidar nuestra casa común, en pro, porque ustedes han visto, mis amados hermanos, que en los últimos años se han venido dando leyes a partir de Laudato Si que tengan que ver con el cuidado del planeta, con el calentamiento global. Aquí en Panamá, por ejemplo, se pasaron leyes que eliminaron las bolsas de polietileno, se están estudiando leyes que eliminen las botellas de plástico, se están estudiando leyes en pro del cuidado del planeta, en pro de combatir lo que ellos han llamado calentamiento global. Ahora, como ese es el tema que está sobre la mesa, los reyes de la tierra, dice la pluma inspirada, para obtener popularidad y apoyo de las masas, especialmente en Estados Unidos, cederán a la demanda de una ley dominical. Hermanos, el cuadro está perfectamente sincronizado en este momento. Y el COVID-19 no es más que uno de los arroyos, de los pequeños arroyuelos, de las pequeñas quebradas, le llaman aquí en Panamá, que van a desembocar en el río más amplio que será la ley dominical nacional en Estados Unidos. Ahora, sigue diciendo ella, Eventos en los Últimos Días, 115, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Esta apostasía podría ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Miren qué interesante esto, hermano. Ella lo dice claramente. Esto será para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia divina. Ahora, en el siguiente párrafo, la página 115, Eventos de los Últimos Días, ella dice así: en el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país
obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Miren qué inequívocas estas citas, hermanos. Ella dice que la apostasía nacional, es decir, la ley dominical nacional, es la señal. Es decir, la ley nacional, la ley norteamericana dominical es el gatillo que nos introducirá a nosotros inequívocamente en el pequeño tiempo de angustia. Mis amados hermanos, no seáis movidos de allí, no os dejéis llevar por alarmismo, no os dejéis llevar por sensacionalismo. Pablo, hablando a los tesalonicenses, les dijo claramente, Tesalonicenses 2, les dijo claramente, no seáis movidos de vuestra manera de pensar, ni por carta, ni por mensaje, ni por nada parecido, como que la venida del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga tan. Y les dio claramente las señales que precederían a la venida del Señor. A nosotros hoy nos han mostrado también claramente las señales que nos introducirán en el pequeño tiempo de angustia, que nos llevarán rápidamente al tiempo de angustia mayor, y rápidamente esto nos llevará a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente ese evento, el gatillo que nos llevará al pequeño tiempo de angustia, aún no ha llegado. Está por llegar, sí. Ojo con esto, hermanos. Está en ese momento por llegar, porque las señales que nosotros estamos viendo son inequívocas. Y como dice Evento de los Últimos Días, que les expliqué hace un momento, página 112, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que venga la ley dominical nacional, es decir, en Norteamérica, estarán dándose en el mundo entero calamidades y cataclismos de una manera que nosotros nunca antes habíamos visto. Y como les dije hace un momento, eso lo venimos viendo nosotros desde hace algunos años atrás. ¿Ok? Y ahora estamos atravesando por una terrible pandemia que nos ha llevado a otra experiencia distinta que muchos de nosotros no conocíamos. Ahora, la pluma inspirada dice lo siguiente, mis amados hermanos. Comentando ella, Apocalipsis capítulo 13 y versículos 16 y 17, ¿ok? Nos dice, se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión, el primer día de la semana, un día común de trabajo, no tiene ninguna santidad. Será erigido como la imagen de Babilonia y se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un decreto de la creación, más bien como un recordativo de la creación. Mis amados hermanos, Evento de los Últimos Días, página 124, nos dice la pluma inspirada, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, Estados Unidos, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado. Y esto conmoverá a todo el mundo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres, contra la voz de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara como día de reposo.
Evento de los últimos días, página 124. Así que, mis amados hermanos, nos apresuramos rápidamente a este evento. Nos apresuramos rápidamente a la ley dominical nacional. Pero antes de que se dé la ley dominical nacional, estarán dándose en el mundo varios cataclismos, diferentes calamidades. ¿Qué pretende el Señor con estas calamidades? Llamar la atención no solamente de su pueblo, sino también del mundo entero, a que se termina rápidamente el tiempo de gracia. El pueblo de Dios hoy debe estar enfocado, mostrándole al mundo entero en qué punto de la profecía nos encontramos, mostrándole al mundo entero el cuadro del desarrollo de los movimientos escatológicos, no utilizando sensacionalismo, no utilizando amarillismo, no dejándose llevar, mis amados hermanos, por ningún tipo de sentimentalismo, sino clara, puntual y decididamente mostrándole a la gente el desarrollo de los eventos finales. Amados hermanos, el sensacionalismo y el amarillismo, dice la pluma inspirada, crean en el pueblo una falsa excitación. Y eso conviene a los intereses satánicos. Quiero esta mañana de sábado mostrarles a ustedes un par de citas muy interesantes, ¿ok? Vamos a ir primeramente a el libro Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. La página número 132. Página 131, 132. Los Estados Unidos de Norteamérica promulgarán una ley dominical. Dice ella, página 132. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor. Y hombres en posición de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Gloria a Dios por esa revelación tan interesante. Página número 135 del mismo libro. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Esto fue escrito, mis amados hermanos, en 1911. Ahora, mire que ella dice algo aquí interesante y voy a volverme un momentito. Dice ella, en los movimientos que se realizan actualmente, es decir, en 1911. Y voy a introducirlos con esto, mis amados hermanos, en la parte B de nuestro tema. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a lo que estamos viviendo y a lo que se avecina ahorita mismo delante de nosotros, la ley dominical nacional? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Fíjense que ella está diciendo, está escribiendo en 1911 y nos dice, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, es decir, que ya en 1911 se estaban viviendo, mis amados hermanos, muchas cosas que tenían que ver con respecto a la ley dominical nacional, con respecto al detonante el detonante que nos introduciría o que los introduciría a ellos en el pequeño tiempo de angustia. Vuelvo nuevamente en este momento, voy a seguir en el evento de los últimos días, ¿ok?
o no, más bien voy a ir en este momento Amén. al capítulo 14, perdón, al comentario, nuevamente al comentario del capítulo 13, del versículo 16 al 17 de Apocalipsis, el comentario. Los que tienen la Biblia de comentario me pueden seguir. Voy a leer el segundo párrafo, porque hace un momento leímos el primer párrafo, ahora voy a seguir en el siguiente párrafo. Mire lo que dice ella. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Ahora escuchen lo que ella dice. Ya ha sido promulgado en forma limitada. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos, comparándolos allá con Daniel 2 y 3. Esto fue escrito, mis amados hermanos, en 1897. Y ya en 1897, ella dijo, ya ha sido promulgado en forma limitada. Voy a volver en este momento a la página número 142 de Eventos de los Últimos Días. El subtítulo es Absteneos de trabajar en domingo. Dice ella, respecto al campo del sur, es decir, el sur de Estados Unidos, donde vivían las personas de color, los blancos consideraban que estas personas de color eran sus esclavos, por lo tanto, pensaban que podían mandarlos y dominarlos a discreción o de acuerdo a su antojo. Y ella escribió, respecto al campo del sur, debe hacerse el trabajo tan prudente y cuidadosamente como sea posible. Y debe hacérselo como Cristo lo haría. Ahora, en la parte donde dice respecto al campo del sur, yo tengo un numerito 2. Y al pie de página, entonces está la explicación de ese numerito. Y dicen los fideicomisarios, la imposición de la ley dominical fue especialmente severa en los Estados Unidos del sur, en los estados del sur de los Estados Unidos durante las últimas 2 décadas del siglo pasado. ¿Ok? Revenant Herald de 1943, ahí explica más ampliamente esto. Mis amados hermanos, voy a detenerme un momento aquí para explicarles lo siguiente. Los adventistas del séptimo día sanos debemos caracterizarnos por la paz que Cristo nos da, ¿ok? Por la serenidad que Cristo nos da, por la tranquilidad que Cristo nos da. No debemos ser caracterizados por los caracteres del perezoso, no, o del intemperante, no. No debemos ser caracterizados por las características del indolente, no. Pero debemos ser caracterizados por la serenidad, por la tranquilidad y por la paz que Cristo da a nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque el desequilibrio, porque la expectación, porque el amarillismo, porque el desenfreno nos llevan a una falsa religión y nos llevan precisamente a ahondar el oscurantismo en el cual Satanás pretende adentrar al pueblo de Dios en estos últimos días. No en vano, la palabra del Señor, hablando de las señales de los últimos días, una de las señales que más el Señor resaltó fue, mirad que nadie os engañe. Tenemos un marco profético claro y ahorita nosotros estamos en el tiempo previo al pequeño tiempo de angustia. Nadie debe engañarnos con sensacionalismos. Debemos de mirar esto con cabeza fría y con serenidad. Debemos de mirar esto con tranquilidad y reflejar al mundo la paz que solamente Cristo sabe darnos. Voy a terminar, mis amados hermanos, este tema de esta mañana,
llevándolos a ustedes a una serie de eventos que tuvieron que enfrentar los adventistas del séptimo día pioneros. Déjenme mostrarles lo siguiente. En el año 1800, entrando a la década del 80, 1880, se formó en los Estados Unidos de Norteamérica un movimiento para la alianza, eso le llamaron Alianza para el Día del Señor. Déjenme ver si lo puedo encontrar. A ver, déjenme ver si lo puedo encontrar aquí en el libro, porque hace un momento yo lo estaba leyendo. Sí, el libro se llama Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página es la 319. La pluma inspirada le llama a ese movimiento el movimiento llamado Reforma Nacional. Así se llamaba ese movimiento, hermano. En 1800, en la década de 1880, se levantó en Estados Unidos el movimiento llamado Reforma Nacional. Y ese movimiento, mis amados hermanos, llamó la atención a pasar en los Estados Unidos de Norteamérica por ley constitucional el domingo como día de reposo. Y yo quiero que ustedes se ubiquen conmigo. Vamos a ponernos los pies. Vamos a ponernos en las botas de estas personas. Tenemos los adventistas del séptimo día, saliendo, mis amados hermanos, o más bien terminando un siglo, el siglo XIX, comenzando el siglo XX. Todo tipo de expectación hay. La venida del Señor se apresura. Los eventos se vienen dando. Se da el terremoto de Lisboa. Se viene dando la lluvia de estrellas. El sol se oscurece, mis amados hermanos. Ustedes conocen, todo esto tuvo su cumplimiento en los siglos XVII, XVIII, por allá. Y ahora Dios levanta el mensaje. El mensaje del tercer ángel comienza a darse, mis amados hermanos. Tiene su mayor manifestación en 1888. Paralelo a este mensaje, se viene dando, mis amados hermanos, el trabajo para la ley dominical nacional en Estados Unidos. A.T. Jones es utilizado para enfrentar a Blair, ¿ok? El congresista que era cabecilla de la ley dominical nacional. Justamente en ese periodo, mis amados hermanos, y más bien comenzando el siglo XX, el 18 de abril de 1906, se da uno de los terremotos más significativos de nuestra historia, especialmente para los Estados Unidos de Norteamérica. El terremoto de San Francisco, 18 de abril de 1906. Este terremoto fue de 7.9 grados y al menos murieron 10,000 personas en ese terremoto. Ahora, no contentos con eso, en 1918 se levanta lo que se conoció como la peste española. En la peste española, mis amados hermanos, de 1918, entre 1918 y 1920, murieron aproximadamente 50 millones de personas. Esta peste que nosotros estamos viendo hoy, hermanos, no ha llegado ni al 1.000.000 de muertos y nosotros estamos alarmados. Imagínense ustedes la peste española de 1918 que mató a 50 millones de personas. Unido con esto, hermanos, miren, 1914, todavía la pluma inspirada estaba viva. 1918, entre 1914 y 1918, se da un evento impresionante, de magnitud macro, mega grande, la Primera Guerra Mundial, que inició el 28 de julio de 1914. Miles de personas fueron muertas por esta guerra mundial. Y termino este mapa de eventos de aquel tiempo, ¿sí? Con la gran recesión, la crisis económica mundial de 1929, que duró aproximadamente hasta 1939. Hermanos, díganme ustedes, con los pies en la tierra, ¿qué pensaría usted si usted viviera en 1920? ¿Qué pensaría usted si usted viviera en 1910? ¿Qué pensaría usted si usted viviera en 1913 como adventista del séptimo día?
indiscutiblemente pensaría que Cristo viene allá, mañana, porque todos los eventos nos dejan ver indiscutiblemente que el Señor viene. O dejaban ver a ellos que el Señor se aproximaba. Hoy nosotros estamos, hermanos, en el año 2020 y el Señor Jesucristo aún no ha venido. Aún seguimos esperándole. Ahorita volvemos a adentrarnos en eventos de tamaño macro. El mundo nuevamente es sacudido. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a lo que estamos viendo? Mis amados hermanos, a partir de 1880 hasta aproximadamente 1920, el pueblo adventista del séptimo día tuvo que intermitentemente enfrentar leyes dominicales en muchos lugares de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo quisiera mostrarles a ustedes en este momento, de manera muy breve, vamos a empezar por el libro Eventos de los Últimos Días, ¿sí? Vamos a empezar por el libro Eventos de los Últimos Días, para ver, hermanos, cuál debe ser nuestra actitud, ¿ok? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante lo que nos estamos enfrentando en este momento? Eventos de los Últimos Días, página 141. Dice la pluma inspirada: no mostrar una actitud desafiante, dice ella. Aquellos que componen nuestras iglesias, que tienen rasgos de carácter, dice, aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados, porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad a Dios todo en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino que como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey, según 1 Pedro 2:17. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Respecto al campo del sur, que fue el campo que les expliqué ahorita, que se estaban dando leyes dominicales muy fuertemente durante el inicio, más bien la terminación del siglo XIX, ella dice, respecto al campo del sur, debe hacerse el trabajo tan prudente y cuidadosamente como sea posible. Y debe hacérselo como Cristo lo haría. La gente pronto descubrirá que creéis en cuanto al domingo y al día de reposo, porque formularán preguntas. Entonces podéis decirles, pero no en una manera que atraiga la atención a vuestro trabajo. No necesitáis terminar prematuramente vuestra labor por trabajar en domingo. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución, si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Aleluya, gloria a Dios. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día, con el propósito de exhibir nuestra independencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando. Y me imagino que cuando dice están lavando es lavando la ropa, ¿verdad?
Ahora, muy bien. Acabamos de leer, mis amados hermanos, en el capítulo las leyes dominicales de eventos de los últimos días. Ahora déjenme mostrarles algo muy interesante que tal vez nosotros ignoramos, ¿sí? Muchas veces. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 3, la página número 178, 177, 179 en adelante, la pluma inspirada tiene un capítulo que se llama, a ver, déjenme ver, el capítulo se llama, no, este no es el capítulo, a ver, déjenme ver. Aquí está el capítulo. El capítulo se llama Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominicales a fines del siglo pasado. Y aquí se cuenta, mis amados hermanos, en la introducción, algo muy interesante. Aquí está, en la introducción se cuenta algo muy interesante que muchas veces nosotros no sabemos y quiero compartirlo con ustedes porque es muy importante. Dice, cuando los asuntos relativos a la ley dominical se intensificaron en la última parte del siglo XIX y aumentó la agitación por una ley dominical nacional en los Estados Unidos, Elena White escribió de manera informativa sobre el conflicto inminente. En Testimonios, tomo 5, páginas 711 a la 718. Esto está, mis amados hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 2, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318 a la 325. Estudiando el significado de los asuntos que confrontaban los adventistas del séptimo día, y declaró que la iglesia no estaba preparada para ese problema, conjeturando que Dios podía todavía, en respuesta a la oración de su pueblo, refrenar las obras de los que estaban anulando su ley. Para un estudio más profundo, Mensajes Selectos, tomo 2, página 321. Cuando las leyes que exigían la observancia del domingo fueron puestas en vigencia en ciertos estados del sur, y algunos adventistas fueron arrestados, encarcelados y obligados a trabajar en cuadrillas por no observar esas leyes, el asunto del sábado o el domingo adquirió un significado mayor y fue incluido como tema de ferviente estudio en el Congreso de la Asociación General de 1889. Miren qué interesante esto, hermanos. Entonces quiere decir que en el siglo pasado, hermanos, no, más bien a finales del siglo XVIII, muchos de nuestros hermanos adventistas del séptimo día fueron llevados a las autoridades por el asunto de la santificación del domingo. Y la pluma inspirada cuenta de que muchos de ellos fueron arrestados, algunos fueron encarcelados y otros fueron obligados a trabajar en cuadrillas de trabajos forzosos. Wow, hermano, esto es algo sorprendente. No sé si a ustedes les sorprende, pero a mí esto me sorprende grandemente porque yo no he escuchado que alguna vez se oiga sobre esto. Y en el poco tiempo que me queda, voy a tratar de leerles muy brevemente algunos consejos que ella dio allí mismo en Mensajes Selectos, tomo 3. Noten lo que ella dice. Ella dice más adelante, voy a leer la página número 449. 449, 450 y 451. Mensajes Selectos, tomo 3. Dice ella, consejo relativo a los asuntos de la ley dominical. En nuestro Congreso de la Asociación General de 1889 se han hecho preguntas que necesitan una cuidadosa atención. Los observadores del sábado que viven en los Estados Unidos del sur, de los Estados Unidos, donde están sujetos a sentir el poder opresivo de las leyes de sus estados, han preguntado lo siguiente: si trabajan en domingo o deben descansar el domingo para evitar la persecución que vendría sobre ellos si se ocupan en cualquier trabajo en ese día. O sea, los hermanos del sur llegaron a la Conferencia General de 1889 preguntándole a los directivos: señores, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos trabajar o debemos respetar
las leyes del país. Entonces Elena White continúa diciendo, algunos de nuestros hermanos parecen tener muchos deseos de que la Asociación General tome una resolución para aconsejar a nuestros hermanos observadores del sábado sujetos a prisión y a multas, que se abstengan de trabajar ese día. Esa resolución, dice ella, no debe ser presentada a esta asociación para requerir su aprobación. Amados hermanos, ¿están conmigo? ¿Me están escuchando en esta hora? Amén. Amén, gloria a Dios. Hay asuntos en cualquier caso, ya sea en favor o en contra, que es mucho mejor que tengan tan poca publicidad como sea posible. Ella dice, Dios dará luz y conocimiento cuando se necesite. Y dice ella, cuando se legisle acerca del domingo para convertirlo en ley, no habrá gran peligro de que se tomen pasos de un carácter tal que no reciban la sanción del cielo, por la razón de que el Señor da luz y conocimiento cuando más se necesita. Aunque todos los observadores del sábado están ansiosos y preocupados, tratando de penetrar los misterios del futuro y de aprender tanto como sea posible con respecto a la posición correcta que deben tomar, tener cuidado de que reciban el consejo correcto en cuanto a la observancia del domingo. Siempre habrá peligros de ir a los extremos. Oído, mis amados hermanos, si debido a la opresión se hace la decisión de que nuestro pueblo no trabaje en domingo y que nuestros hermanos del sur parezcan armonizar con la ley dominical, ¿cuánto tiempo pasará antes de que nuestro pueblo en todo el mundo esté en similares circunstancias que los hermanos del sur? La decisión debe ser universal. Ahora, en el siguiente párrafo ella dice, si les aconsejamos no respetar el falso ídolo del día de descanso que ha sido exaltado para tomar el lugar del sábado del Señor nuestro Dios, debemos inducirlos de una manera silenciosa sobre ese asunto. ¡Wow, hermano! Sorprendente esto. Voy a volverlo a leer, póngale mucha atención. Dice ella, si les aconsejamos no respetar el falso ídolo del día de descanso que ha sido exaltado para tomar el lugar del sábado del Señor nuestro Dios, debemos instruirlos de una manera silenciosa sobre este asunto, animándolos a no desafiar a los poderes de la ley con palabras o acciones, a menos que el hacerlo sea necesario para el honor de Dios o para defender su pisoteada ley. Evítese que se haga nada innecesario para despertar el espíritu combativo o las pasiones de los oponentes. Amables hermanos, nosotros estamos ahorita por enfrentar este periodo nuevamente. ¿Cómo debemos actuar? Ella lo está diciendo claramente. Evítese que se haga nada innecesario para despertar el espíritu combativo o las pasiones de los oponentes. No debemos dar a nuestros enemigos ninguna ocasión de que nos acusen de que violamos o desafiamos las leyes debido a alguna imprudencia de nuestra parte. No debemos sentirnos obligados o irritados, obligados a irritar a nuestros vecinos que rinden tributo al domingo, haciendo esfuerzos decididos para demostrarles abiertamente que trabajamos con el propósito de exhibir un espíritu de independencia. No debe haber ninguna demostración ruidosa. ¡Wow, hermanos! ¡Qué sorprendente este consejo! ¡Qué atinado este consejo! Quiero terminar esta mañana, mis amados hermanos, compartiendo con ustedes
un testimonio impresionante. Impresionante. Amén. La sierva del Señor, estando en Europa, mis amados hermanos, y durante el periodo en el cual acabamos de leer el testimonio en Mensajes Selectos, tomo 3, en el periodo en el cual se estaba desarrollando precisamente esas leyes dominicales en Estados Unidos, ella fue comunicada estando en Europa y ella escribió una carta respondiéndole o aconsejando más bien a nuestros hermanos en Estados Unidos. En esa carta, mis amados hermanos, o más bien, toda esa carta, ustedes la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, el tomo 3, y a partir de la página número 395, en el capítulo llamado Frente a la Ley Dominical. Y voy a leer, hermanos, en este momento la página 399. El subtítulo es Lo que sucedió en Avondale. Bueno, Avondale le digo yo, no sé cómo se pronuncia en Estados Unidos. Ella cuenta lo siguiente, en inglés. Ella cuenta, en nuestra escuela en Avondale, cerca de Corambong, en Australia, hubo que tomar una decisión en cuanto al trabajo en domingo. Parecía que la red se estaba cerrando sobre nosotros hasta el punto de que pronto no podríamos trabajar en dicho día. Nuestra escuela estaba situada en el interior de los bosques, lejos de todo pueblo o estación de ferrocarril. Nadie vivía tan cerca de nosotros que fuese molestado por lo que pudiéramos hacer. Sin embargo, dice ella, se nos vigilaba. Se instaba a las autoridades a inspeccionar nuestra propiedad. Mire, la gente estaba llamando a la policía y diciéndole que fueran a esa escuela a investigaran qué era lo que ahí hacían. Y ellas vinieron, dice la pluma inspirada, ellas vinieron. Habrían podido observar muchas cosas si hubiesen tenido la intención de perseguirnos. Pero parecía que no hacían caso de los que trabajaban. Tenían una confianza tal en nuestra denominación, un respeto tan grande por nosotros y por lo que habíamos realizado en la región, que pensaron poder usar de confianza con nosotros. Muchos reconocían el hecho de que toda la población circunvecina había sido enteramente transformada desde nuestra llegada. Una mujer que no guardaba el sábado me dijo, usted no me creería si yo le dijera cuánto ha cambiado la gente de aquí desde que vosotros habéis venido a establecer una escuela y a celebrar esas pequeñas reuniones. Así que cuando nuestros hermanos fueron amenazados por la persecución y puestos en perplejidad para saber qué conducta debían seguir, les fue dado el mismo consejo que les fuera dado con anterioridad en cuanto a los juegos. Les dije, dedicad el domingo a hacer trabajo misionero para Dios. Maestros, acompañad a vuestros alumnos, llevadlos a la selva. Designamos así las regiones boscosas donde las viviendas están a veces distantes de 2 a 3 kilómetros la una de la otra. Y visitar, y visitad a la gente en sus hogares. Mostrarle que os interesáis en su salvación. Así obraron y el resultado fue que hicieron mucho bien a sí mismos y a otros. Mis amados hermanos, todos los eventos que estamos viendo en este momento nos muestran claramente que estamos a punto de desembocar en la ley dominical nacional, lo cual es el gatillo para que se suelten, mis amados hermanos, los eventos escatológicos e inicie el pequeño tiempo de angustia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Quiero terminar con un pasaje en este momento del libro de Mateo, el capítulo número 10, el versículo número 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice el Señor Jesucristo, he aquí yo te envío
como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Vuelvo a leer. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, ¿qué debe estar haciendo nuestro pueblo hoy, en este momento? Nuestro pueblo debe estar mostrando al mundo que perece la gracia bienhechora de Cristo. El misterio que dice Pablo, el misterio de nuestro Padre Celestial, la salvación dada a los hombres únicamente a través de los méritos del Señor Jesucristo. Debe estar nuestro pueblo de una manera muy equilibrada, mostrando a la gente, mis amados hermanos, en qué punto estamos del cumplimiento profético, mostrándoles a través del cumplimiento de los hechos, de los eventos que vemos hoy, cuánto falta para que el que ha de venir vendrá y no tardará. Debe estar por sobre todo mostrándole a la gente y a nuestro pueblo la preparación inminente y necesaria, amados hermanos, para enfrentar el tiempo de crisis que se avecina. Llamar la atención de nuestro pueblo, hermanos, a que tenemos que salir de las ciudades. Llamar la atención de nuestro pueblo y de la gente. Mira, hermano, yo a veces me reúno con personas que no conocen nada de esto. Y déjenme decirles una cosa. Inmediatamente, hermano, yo voy con ellos al grano. Tienen que prepararse. Viene una gran crisis. Necesitan empezar a sembrar. Sálganse de las ciudades. Salven a vuestros hijos. Mira a ver donde haya fuente de agua. Preparen agua para beber. Hermanos, tenemos que avisarle a la gente de lo que se avecina, pero no con sensacionalismo, no con amarillismo, sino, mis amados hermanos, mostrándole a la gente el bálsamo de Galaad, mostrándole a la gente que hay salvación y redención en nuestro Señor Jesucristo, porque Él se aproxima, y lo que estamos viendo hoy nos muestra inequívocamente que el Señor está a las puertas. ¿Cuál será nuestra actitud? Mis amados hermanos, la pluma inspirada aconseja no usar de violencia, no usar de sensacionalismo, no usar de nada de estas cosas, sino usar la gracia bienhechora, utilizar la oración, utilizar el ayuno, mis amados hermanos, e ir adelante preparando nuestras arcas de manera silenciosa, de manera tranquila, no dejando de predicar, pero también haciendo lo que nos toca hacer. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de YouTube, amigos que nos escucharán cuando esta grabación sea subida. Que el Señor los bendiga y que a través de este estudio podamos nosotros encontrar respuesta a muchas preguntas que tal vez se hayan desarrollado en nuestra mente. Maranatha, Cristo ya viene. Que Dios les